Vamos a conversar con la doctora Cris Maistegui. Doctora Maistegui, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está Félix? ¿Cómo está la audiencia de tu programa en esta mañana? Muy bien, estamos bien, doctora, estamos muy bien. Bueno, me alegro. Nosotros acá, yo siempre desde La Plata, y ya sabés que estamos pasados por agua, ¿Y qué ¿viste? pasó ahí, doctora, en eso? No tenemos tiempo hoy de mirar los números de electorales o las proyecciones, porque bueno, acá otra vez se ha dado la situación de una tormenta extraordinaria, 17 de agosto del 2023, justo a 10 años de la terrible inundación que sufrió mi ciudad en el 2013, que Claro. todos recordarán el 2 de abril, cuando llovieron, no sé, como 400 milímetros en un ratito muy corto, y bueno, gran parte, un tercio de la ciudad recibió afectaciones de manera directa. Ahora ha llovido menos, en promedio, según el genio climático que es Mauricio Saldívar, que ustedes lo deben conocer, Sí, en claro. promedio, claro, porque él tiene una presencia mediática muy importante y es muy serio como profesional, 154 milímetros llovió en promedio y ha afectado gran parte de La Plata y además se dio el agua en todos lados, todos estábamos rememorando esa inundación del 2013, del 2 de abril del 2013, con mucho susto, porque vos sabés que queda como un estrés colectivo, o sea, todos estábamos con esa preocupación de que otra vez alguien pueda perder su casa o quedar recluido, por ejemplo, gente que estuvo toda una noche arriba de una mesada de cocina, en fin, pasaron cosas, además de los 89 muertos que en su momento se demostraron judicialmente. Esta vez, no fue tan grave, pero realmente muy preocupante. Y justamente, como siempre decimos, tormentas extraordinarias que son prevenibles o previsibles, porque ya los científicos del panel intergubernamental, que ya estarás habituado a escuchar esta sigla, Sí. IPCC, ¿qué dijeron entre las características del cambio climático? Que todas las tormentas van a ser más extremas, que todas las sequías van a ser más extremas, que todas las olas de calor van a ser más extremas. Entonces, bueno, uno la verdad que como ciudadano o ciudadana común, como habitante de esta tierra, lo que necesita es que el Estado, con su presencia, pueda anticiparse y tener los planes adecuados. ¿Cómo se llaman estos planes? Planes de adaptación. Bueno, esto no estaría ocurriendo en la medida que la realidad exige. No está ocurriendo, por lo menos en este municipio donde otra vez hubo evacuados, afectados, bueno, en La Plata. ¿Y cuáles serían esos planes de adaptación? Bueno, primero hay que hacer los estudios a nivel territorial en cada municipio, qué es lo que se necesita. Por ejemplo, si llueven, cuando se producen esas lluvias extraordinarias, ¿cómo Sí. van a escurrir a nivel de todo el territorio? ¿Cómo se va a hacer para que llegue todo al Río de la Plata, que es donde desagua naturalmente? Para eso hay que ver los metros que hay, lo que se dice impermeabilizado a nivel de todo el partido. Por ejemplo, si se ha construido mucho, hay que dejar espacios verdes, espacios donde se absorba el agua a nivel del territorio. Hay que prever todos los desagües. O sea, hay una cuestión de mirada que es entre natural y antrópica para construir obras de infraestructura, pero también para absorber agua, porque si no se absorbe desde el territorio, eso nunca va a alcanzar. Y además tenemos una característica, todos los que estamos en la zona costera del Río de la Plata, tenemos el problema de que el río tiene su propia dinámica. Entonces, cuando hay sudestada, el Río de la Plata crece. Y por más que vos tengas en el territorio, hagas los desagües hacia el río, es al revés. Vos querés que baje, pero el agua sube, porque el río está en su propio proceso de crecimiento. Bueno, por eso hay un trabajo que hacer que es territorial, que tiene que ver con las obras, hay un trabajo que tiene que ver con el generar nuevos espacios verdes, esto también alguna vez lo hemos comentado, esa naturalización, volver a poner verde en las ciudades. Y después está la cuestión de la alerta temprana para que la gente sepa que le va a ocurrir, aún los sectores más vulnerables y los sectores con menos infraestructura. Tienen derecho a saber que, bueno, que están asentados en territorios inundables y que pueden sufrir esas consecuencias y qué hacer en esos casos para no perder lo poquito o lo mucho que se tiene, ¿no? A veces el ambiente cuando actúa no perdona, no diferencia a veces en clases sociales, a veces, aunque sabemos que siempre los más afectados son los sectores más vulnerables porque son los que están en las tierras
más baratas o las que están imposibles de, digamos, que no tienen otros usos justamente por eso. Así que bueno, qué decirte, siguió lloviendo a la noche, porque ayer llovió un montón, pero ahora siguió y siguió, así que si bien no estamos en alerta, tenemos como esa sensación de inseguridad que nos dan las inundaciones, también las sufrieron en Capital, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto, bastante menos, pero Sí, pienso yo, sí. o por lo menos en el momento que llovía mucho, yo estaba durmiendo, pero y a esa gente que está en esas ubicaciones complicadas, que a veces no tienen otra alternativa, ¿no se podría a través del gobierno, del Estado, llevarlos a otro lado para evitar situaciones similares? Porque si uno les lleva cosas, los ayuda con cosas, después esas cosas se vuelven a perder ante ante una nueva lluvia fuerte, ¿no? Sí, por supuesto que sí, hay que poner un poquito de planificación y cabeza y tenemos los recursos humanos, la gente, profesionales, ya sea en el sector académico, en universidades, en consultoras, evidentemente que hay equipos humanos como para poder, bueno, en el mismo estado, ¿no? Claro. En el estado, en los estados que todavía sostengan profesionales adecuados, cuando a veces uno pregunta en la municipalidad, ¿y dónde está el ingeniero hidráulico? Y te dicen, no tenemos más. Bueno, eso es preocupante, eso está ocurriendo también, ¿no? Que a veces los profesionales adecuados no están. Pero sí, hay que planificarlo, hay que ver cómo se decide, cómo se ordena el uso del suelo. Ese es uno de los principales factores. El suelo no puede ser de disposición anárquica. La gente no puede instalarse en cualquier lugar porque es en su propio perjuicio. Claro. Pero ¿qué ocurre? Eso se da cuando no le damos otras opciones, cuando desde donde hay que planificar no se planifica adecuadamente para que haya, bueno, terrenos, lotes o vivienda social o sistemas de construcción solidarios para que los sectores más necesitados también puedan ubicarse, pero no en lugares inundables donde a su vez van a perder todo, porque si no lo único que generamos es ese sentimiento de desprotección y de odio que después, o de reacción negativa, ¿no? Que después nos sorprende a veces en un resultado electoral, cuando vemos que, bueno, que la gente también vota por lo que no, por ahí lo que no recibió, por lo que no fue comprendido, aunque tenga otras cosas, ¿no? Es verdad eso, es verdad. Justamente una pequeña reflexión que también venía a tono de lo que charlamos el viernes pasado, cuando vos no estabas, que estuve charlando con Tamara, hablando del sistema electoral, que por supuesto puede generar algunas sorpresas en algunos sectores, pero sin embargo, bueno, es un buen ejercicio de lo que nuestra democracia argentina puede dar, que está fuerte. Yo creo que es positivo, después de pasar un poco el análisis de los distintos datos, me parece que fue positivo que, bueno, los habitantes del país fueran y expresaran su voto en el cauce democrático, ¿no? Dentro del derecho. Y eso me parece que es la expresión, y acá es donde hago un apartado que me parece interesante para debatir, y seguramente ya lo estás tratando con otros expertos, es una expresión de un nuevo sujeto social. Este sujeto que está ya está por fuera del sistema, o se siente que está fuera de un sistema, que es ese 50 o 40% de una economía en negro, que no se puede medir demasiado, porque una economía en negro también es una sociedad en negro, ¿no? También hay gente que está desprotegida o trabajando fuera de los circuitos. Y bueno, no molestan algunos privilegios de algunos sectores, porque hoy tener trabajo en blanco parece que es un privilegio. Tener obra social, tener vacaciones pagas, tener un sistema de cobertura, bueno, todo eso parecería un privilegio cuando no debería serlo, porque son derechos laborales conseguidos en el siglo XX, ¿no? Ahora, ¿no será, Cris, que la gente se enojó, se cansó? Mm. Sí, y por eso digo que es válido que se exprese a través de las urnas. Yo celebro que eso haya ocurrido. Bueno, es una lección que todos los actores tienen que aprender, escuchar las urnas, saber qué es lo que a la gente le ha pasado. Si no lo supieron antes, porque habría que haberlo sabido antes, Claro. aunque algunos dirigentes como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo anticipó en un reportaje hace poco tiempo, hace 30 días, 45 días, no me acuerdo bien la fecha.
anticipó este escenario electoral. Ella habló de los los tres tercios, ¿no? Habló de los 3/3, cambiando el escenario de la bipolaridad que históricamente se ha dado en nuestras elecciones. Habló de los 3/3 y además se habló de ese grupo que no iba a ir a votar, ¿no? Ese voto en blanco, esa gente que no iba a ir a votar porque ninguno de los tres. Todo esto se venía viendo. Lo que tal vez no se tuvo la capacidad de ver es, bueno, ¿qué es lo que estaba pensando? ¿Cuál es la ilusión? Porque además del voto bronca, yo sé que también hay ilusión detrás de ese voto. Seguro. Y ahí tenemos que trabajar. ¿Cuál es la ilusión de todo este colectivo? Porque hubo mucho discurso de odio que se intentó sembrar, se sembró de hecho, pero también llega un momento donde la gente necesita esperanza e ilusión. Y ahí es donde yo creo que hay que hacer foco, ¿no? ¿Qué es lo que esta elección nos está mostrando? ¿Cuál es la ilusión que tienen algunos sectores de nuestro país? Que va legítimamente, además. El tema económico no ayuda. No, claro que no ayuda, no, pero hay que saber ubicar a los responsables también. Sí, y los responsables a veces no son los que ves en el momento, sino que a veces hay problemas que son previos. Y bueno, ahí hay un análisis que cada uno también tiene que saber hacer, porque si no es difícil, ¿no? El par de anteojos con el que me pongo. No sé si han hablado un poco de esto, pero bueno, evidentemente sí. Yo digo, ¿qué significa estar de acuerdo con medidas extremas a veces? Y sí, el Estado me molesta y entonces me dicen, saquemos al Estado y listo, se va a arreglar. No, no es así. Saquemos al Estado, no hay sociedad organizada posible, no hay comunidad organizada si no tenemos Estado, ¿no? Y el Estado está muy presente muchas veces, aunque no lo sabemos valorar, porque siempre se puede estar peor, siempre puede haber un menor Estado. Y fíjate, bueno, justamente uno de los temas puntuales, ya volviendo al tema técnico, que es lo ambiental, para ir cerrando esta hermosa charla que solemos tener nuestros viernes, en la columna Ambiente y Más, que bueno, hacemos desde la Red de Mujeres en Diálogo Ambiental y que también la hago y la difundo con mis canales. Y tengo en el canal de YouTube mío una charla en una conferencia que se llama Clima Activo, que justamente hablé de cambio climático, que se los recomiendo a los oyentes que están en YouTube, porque está muy relacionado con un caso nuevo, que no sé si has leído, en Estados Unidos, un caso judicial. Que fíjate que, un poco hago la historia breve, es en el estado de Montana. Montana es uno de los estados del norte de Estados Unidos que tiene el 30% de las reservas de carbón de todo el país, o sea, muy importante, y el cuarto productor a nivel nacional. Por supuesto, eso hace que, como proveen al sistema eléctrico de toda la zona noroeste, los sueldos son más altos, en fin, una situación que uno podría imaginar parecida a otros lugares, por ejemplo en Neuquén, en la provincia en la Argentina, ¿no? Bueno, ahí está la ciudad minera, la generación de electricidad, etcétera. Allí se presentaron un grupo de jóvenes y niños y niñas de Estados Unidos. Y en defensa de sus derechos humanos, el derecho al ambiente sano, en una visión de soberanía nacional, atacaron un problema global como es el calentamiento global. ¿Y sabes lo que reclamaron en este caso, que se conoce como el caso Held versus Estado de Montana? Held es el nombre de una de las jóvenes. Reclamaron que se dejen de dar los permisos para combustibles fósiles sin considerar el impacto climático. La jueza les dio la razón, porque resulta que había una ley, increíble lo que te voy a contar, había una ley del año 2011 del estado de Montana que prohibió que se tuviera en cuenta el impacto climático para dar los permisos ambientales a quienes van a llevar adelante las actividades con combustibles fósiles. 2011 es ayer, porque imagínate, desde 1998 se está firmando la Convención Marco de Cambio Climático, es decir, que en el 2011 se sabía perfectamente esto. Sin embargo, la ley prohibió tomar en cuenta el impacto climático. Y estos jóvenes, al cabo de los años, se dieron cuenta que el impacto les estaba llegando a sus propias casas en Montana. Entonces hacen un planteo sobre sus derechos humanos presentes y futuros, y hay una jueza que por primera vez les da la razón. Entonces yo quería relacionar esto con las inundaciones, porque nosotros siempre hemos dicho en tu programa, Félix,
que hay que decirle a los pueblos y gobiernos del mundo desarrollado Sí. que cesen sus emisiones. Bueno, nos están escuchando por ahora, por lo menos este grupo de niños, niñas y adolescentes de Estados Unidos, creo que eran 22 los demandantes en Montana. Así que nos congratula, nos alegra que el mundo desarrollado empiece a revertir, aunque tengan que hacerlo de la mano judicial. Nos dio una clase, doctora. Ay, bueno, espero que sirva, que se pueda entender. A veces uno trata de desgranar muchas hojas en poquitas palabras para que podamos llegar a todos los corazones de los oyentes y oyentas. Bueno, ahí está. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Cris.